Junto con la psicología, el tema que vamos a ver a continuación es probablemente uno de los pilares imprescindibles para desarrollar una carrera exitosa como trader. Algo que debemos recordar es que el trading tiene una importante base estadística y que a menudo las pérdidas y ganancias vienen en forma de rachas. Si nuestra gestión monetaria no es buena y sensata, una racha de pérdidas alargada puede mermar muchísimo nuestro capital y de nada servirá tener una buena racha si para entonces nuestra cuenta está a menos de la mitad. Es por esto que es muy importante tener una buena gestión de nuestro dinero. Sin él es imposible operar. Junto con nuestra mente y nuestros conocimientos, el capital forma parte de las materias primas imprescindibles para operar. Podríamos definir la gestión monetaria como el conjunto de técnicas de administración de nuestro capital que tiene como fin sobrevivir a las pérdidas y sacar el máximo rendimiento posible a las ganancias. Antes de aprender a calcular el volumen de nuestra posición y estudiar algunas técnicas, vamos a estudiar unos cuantos conceptos básicos relacionados con estadística, que nos van a ayudar mucho con nuestra gestión monetaria. El primero de ellos es la probabilidad. Es una medida orientativa que representa la frecuencia media con la que se produce un suceso determinado. Es un concepto sencillo y fácil de entender. Sin embargo, es necesario aclarar que en ningún caso indica certeza, y menos en el mundo del trading. Por ejemplo, si un sistema nos arroja un porcentaje de aciertos del 66% en un test, esto no quiere decir que no podamos tener meses con un 35% y otros con un 82% de acierto. Es un valor medio y representativo que adquiere más fiabilidad cuanto mayor es el número de sucesos estudiados. Es decir, entre más meses operemos, más probabilidad de que si sacamos su media de aciertos nos dé algo muy parecido a ese 66% que nos dio el backtest. El siguiente sería el porcentaje de aciertos. Representa el número de operaciones positivas que nos otorga un sistema. Se expresa siempre en porcentaje, es decir, cuántos aciertos por cada 100 operaciones tenemos de media con una estrategia determinada. En tercer lugar, tendríamos la distribución de resultados. Como mencionamos antes, el hecho de que conozcamos la probabilidad estimada de que un suceso se produzca no significa que vayamos a tener unos resultados uniformes y ordenados cuando efectuemos la ejecución. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda al aire es un suceso cuya probabilidad para cara y cruz es siempre el 50%, pero esto no quiere decir que nos vaya a salir cara y cruz alternativamente de una en una o que vayamos a tener primero 50 caras y luego 50 cruces seguidas. La distribución con la que saldrá cada lado es estimable en el largo plazo, pero aleatoria en cada suceso individual. En cuarto lugar, tendríamos la ley de los grandes números. Llamamos así a la teoría por la cual las matemáticas nos demuestran que las estadísticas son más exactas cuanto mayor es el número de muestras del suceso. Como mencionamos en el concepto de probabilidad, entre más veces repitamos un suceso, más se acercará a su estadística teórica. Si retomamos el ejemplo de la moneda, sabemos que sus probabilidades son del 50% para cada lado. Pero sin embargo, si lanzamos la moneda 10 veces, puede ocurrir que nos arroje 3 caras y 7 cruces. Si la lanzamos 100 veces, puede que ahora se trate de 58 cruces y 42 caras. Cuando hayamos lanzado la moneda 100.000 veces, es casi seguro que tendremos 50.000 caras y 50.000 cruces, o al menos 49.999 de un lado y 50.001 del otro. A esta propiedad matemática es a lo que llamamos la ley de los grandes números. Los conceptos siguientes son conceptos muy generales aplicables a muchos otros ámbitos, y son el beneficio medio y la pérdida media. El beneficio medio es el resultado de dividir el beneficio total obtenido en un periodo determinado entre el número de operaciones ganadoras efectuadas en ese periodo. El resultado representa lo que ganamos de media en cada operación positiva. Por el otro lado, tendríamos la pérdida media. Es el resultado de dividir la pérdida total obtenida en un periodo determinado entre el número de operaciones perdedoras efectuadas en ese periodo. El resultado representa lo que perdemos de media en cada operación negativa. De estos conceptos que acabamos de ver surge el siguiente, el cual sería el ratio beneficio-pérdida. Este concepto lo veremos mejor con un ejemplo. El concepto en sí relaciona lo que ganamos cuando ganamos con lo que perdemos cuando perdemos. Es uno de los más importantes y famosos en el mundo de los sistemas de trading, junto con el porcentaje de acierto. Si tenemos un sistema que arroja un porcentaje de aciertos del 50%, viendo que en cada operación ganamos, por ejemplo, $200 y en cada operación perdedora perdemos $100, tendríamos
50 por 200 serían 10.000 como ganancias brutas y $5.000, que serían 100 por 50, que serían 5.000, como pérdidas brutas en este caso. Nos quedaría un ratio beneficio-riesgo de 2, ya que la ganancia bruta dividido entre la pérdida bruta nos otorga 2. Esto significa que de media ganamos el doble de lo que perdemos. Profundizaremos en esta idea más adelante. Otro concepto muy avanzado que no hace falta que memorices, pero es bueno que lo conozcas, es la esperanza matemática. Es un concepto cuya fórmula nos permite calcular si nuestro sistema es potencialmente ganador, basándonos en 4 datos de los ya vistos. Es una fórmula muy útil que nos permite desmitificar varias creencias que existen respecto al trading. Siempre se le ha dado más peso al ratio beneficio-riesgo que al porcentaje de aciertos, y existe la falsa creencia de que un buen sistema no puede tener un ratio inferior a 2:1. Esto no es realmente cierto, y lo que nosotros te aconsejamos es que mantengas un equilibrio y trates de optimizar ambos factores. La esperanza matemática está compuesta por el porcentaje de operaciones que ganamos, el porcentaje de operaciones que perdemos y el beneficio medio y la pérdida media. La fórmula quedaría de la siguiente manera. La esperanza matemática es igual a el porcentaje de operaciones ganadoras multiplicado por el beneficio medio de cada una de estas. Todo ello en un paréntesis para aislarlo, y a esto le restamos el porcentaje de operaciones perdedoras multiplicado por la pérdida media de cada una de ellas. El resultado sería lo que podemos esperar de media en cada operación que hagamos con el sistema. Si el resultado es positivo, podríamos determinar que el sistema es potencialmente ganador, y entre mayor sea la cifra de esperanza matemática, mejor. Antes de pasar a los ejemplos, hay algo que debes tener en cuenta, y es la estabilidad y regularidad del sistema. Si nuestro sistema depende muchísimo de unas pocas operaciones con ratios altos, puede no ser adecuado. Imagina que casi siempre nos ocurre que perdemos de manera continuada, pero salvamos el mes con 1 o 2 operaciones buenas. Si por una emergencia o cualquier otro motivo no estamos delante de la gráfica para colocar esa operación cuando se da la oportunidad, nos quedaríamos con todo un mes en pérdida sin haber obtenido ninguna operación positiva. Es por esto que te recomendamos buscar equilibrio y regularidad cuando diseñes un sistema de trading. En primer lugar, hablaremos de los sistemas de bajo acierto. Pongamos el ejemplo de un sistema con 35% de aciertos, pero que obtiene $400 de media en cada operación ganadora y pierde 89 de media en cada operación perdedora. Su esperanza matemática se calcularía de la siguiente fórmula. Sería igual a 0,35 por ese 35% multiplicado por los 400 que hemos visto. A esto le restaríamos el 65%, 0,65, por los 89 de media de las perdedoras. El resultado sería que de media podríamos esperarnos, a grosso modo, $82,15 por cada operación que hagamos. A pesar de que acierta pocas veces, podemos ver que en este caso el resultado es positivo. Este tipo de rendimiento es muy frecuente encontrarlo en los sistemas tendenciales. Otorgan muchas entradas perdedoras cuando los mercados se encuentran en rango, pero cuando se suben a una tendencia nos proporcionan muy buenos recorridos. Es decir, son sistemas que ganan mucho pero aciertan poco, siendo el ratio beneficio-riesgo su punto fuerte. Estos sistemas exigen al trader un buen control psicológico y confianza en su estrategia, pues las rachas perdedoras pueden durar mucho tiempo al tener un porcentaje de aciertos bajo. Existen algunos estudios independientes que afirman que el mercado solo está en tendencia el 30% del tiempo y que el resto del tiempo realiza rangos y acumulaciones de algún tipo, por lo que ya ves que la paciencia es clave en este tipo de sistemas. En el polo opuesto tenemos los sistemas de alto acierto. Imaginemos ahora que estamos ante un sistema que acierta el 90% de las veces, pero cuando gana su media por operación es de $300 y cuando pierde es de $600, es decir, tendríamos un ratio de 0,5 a 1. Hagamos aún así los cálculos. Su esperanza matemática sería igual a 0,9 por 300 y a esto le restamos 0,1 por 600. Nos da $210 de esperanza matemática por operación. Como ves, a pesar de tener un ratio beneficio-riesgo negativo, su alto porcentaje de aciertos le proporciona un rendimiento muy bueno. Este tipo de rendimiento se suele encontrar en patrones muy concretos de ciertos pares y en operativas de temporalidades bajas. Originalmente, este tipo de sistemas se crearon para otros mercados como la bolsa o las divisas, en las cuales existen scalpers y traders de muy corto plazo. Las criptomonedas, por su naturaleza tendencial
y lo jóvenes que son, aún no son muy recomendadas para gráficos de M1 o similares, por lo que te recomendamos que al principio tengas mucho cuidado con este tipo de sistemas intradía y estés muy seguro de lo que haces. De lo contrario, en caso de no sentirte cómodo, opta por temporalidades altas y sistemas tendenciales al principio. ¿Qué pasaría si por querer acertar siempre asumimos un riesgo incontrolado? Supongamos que tenemos el mismo porcentaje de aciertos que hemos mencionado, pero en este caso el sistema tiene un beneficio medio por operación ganadora de $250 y una pérdida media de 2.800. Su esperanza matemática sería 0,9 por 250 y a ello le restamos 0,1 por 2.800. Como podemos ver, a pesar de acertar mucho, las pérdidas asumidas son tan grandes que acaban por comerse el beneficio que hemos generado. Este tipo de sistemas son muy fáciles de hacer, ya que solo tendríamos que dejar una distancia gigantesca hasta el stop loss y una muy pequeña hasta el take profit. Este tipo de sistemas son muy usados en estafas que solo publican su porcentaje de aciertos para captar al público con un número atractivo, ocultando cuánto ganan y pierden de media en cada operación. Por esto debes recordar, mantén un equilibrio entre el acierto, el ratio, las pérdidas y las ganancias. Como te habrás dado cuenta, ambas variables se relacionan en sentido inverso. Es decir, normalmente, para subir una tendremos que bajar la otra. Así que si realizamos cambios en el sistema para mejorar nuestro porcentaje de aciertos, a menudo será a costa de empeorar nuestro ratio. Si por el contrario queremos mejorar el ratio, seguramente tengamos que empeorar el porcentaje de acierto. Si lo que quieres es acertar más, la forma más fácil de aumentar el porcentaje de operaciones ganadoras es colocando el objetivo más cerca de lo que está el stop de pérdidas o buscando un stop de pérdidas más lejano. De esta manera conseguiríamos mejorar el porcentaje de acierto, pero empeoraríamos el ratio beneficio-pérdida al ser mayor la pérdida media que el beneficio medio. Como mencionamos en uno de los ejemplos anteriores, esto es algo que a menudo hacen los traders de baja temporalidad. En estas temporalidades la aleatoriedad y el ruido del mercado se dejan sentir muchísimo, por lo que los recorridos que podemos obtener no son demasiado largos normalmente en proporción. Es por eso que en intradía se suele trabajar con sistemas de alto porcentaje de acierto que no ofrezcan ratios altos normalmente entre beneficio y pérdida. Si por el contrario lo que te interesa es aumentar tu ratio beneficio-riesgo, es muy sencillo también. Debes conseguir ganar más de lo que pierdes cuando pierdes. Y para ello debemos dejar correr más nuestras operaciones ganadoras. Sin embargo, dar tanta cancha al precio puede acabar dando lugar a que acabe dándose la vuelta y regresando incluso hasta nuestro stop loss, empeorando nuestro porcentaje de acierto. Es por esto que un punto realmente clave de estos sistemas es sin duda encontrar un buen método de salida. Estos sistemas intentarán muchas veces subirse a las tendencias, pero solo conseguirán buenos recorridos de vez en cuando, ya que como vimos, las tendencias sostenidas como tal se dan en pocas ocasiones. Como ya mencionamos, la paciencia es clave cuando se trata de operar de esta manera. Recuerda que para que un sistema sea ganador no es necesario que tenga un porcentaje alto de aciertos o un ratio beneficio-riesgo alto. Se trata de encontrar una proporción adecuada entre los dos parámetros de manera que nos otorgue rentabilidad. Ten siempre en cuenta el mercado y la temporalidad, ya que la limpieza de las estructuras y sus proporciones a menudo pueden llegar a ser diferentes. Ahora que ya tenemos claros estos conceptos estadísticos, vamos a empezar a estudiar cómo calcular el volumen con el que debemos entrar en las operaciones para cumplir con los límites de riesgo que decidamos asumir. Vamos a verlo.